A esa hora de la madrugada, cuando la planta de Pepsi de la zona industrial quedaba casi vacía y solo se escuchaba el zumbido incesante de las bandas transportadoras apagándose poco a poco, Rogelio siempre sentía que el aire se volvía más pesado. No decía nada, porque cualquiera que hablara de sensaciones raras en el turno nocturno terminaba siendo objeto de burlas. Pero esa noche, desde que marcó entrada a las 11, notó un silencio extraño, demasiado profundo para un espacio lleno de máquinas que jamás descansaban del todo. Rogelio llevaba 7 años trabajando ahí, limpiando el área de jarabes y revisando que no hubiera fugas. Era un lugar enorme, lleno de tuberías que serpenteaban como venas metálicas. Cada pasillo estaba iluminado por lámparas altas que dejaban sombras muy largas. Y aunque él conocía cada rincón, había un pasillo en particular que evitaba. El corredor viejo donde antes operaban las máquinas de lavado de botellas retornables. Llevaba más de 15 años clausurado, pero por alguna razón, a veces se oían ruidos de cadenas o golpes secos como si algo aún trabajara allá adentro. Ese día, su supervisor le dijo que revisara justamente ese pasillo. Que habían detectado una variación mínima de temperatura, quizá una fuga de vapor. Y aunque era un trabajo sencillo, Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Llevó su linterna, porque las luces de ese sector parpadeaban sin razón. A medida que avanzaba, el suelo resonaba bajo sus botas, y cada eco multiplicaba la sensación de que alguien lo estaba siguiendo. Cuando llegó a la puerta metálica del área clausurada, vio que estaba entreabierta. Nadie debía entrar ahí. El seguro estaba puesto pero no cerrado. Rogelio tragó saliva y empujó lentamente. El aire que salió de adentro era frío, casi helado, como si el lugar hubiera sido refrigerado. Su linterna iluminó los restos de las viejas máquinas lavadoras, enormes tambores oxidados cubiertos por polvo acumulado por años. Todo parecía muerto, inerte, pero entonces escuchó algo. Un golpe seco. No fuerte, pero claro. Provenía del fondo del pasillo, donde la luz no alcanzaba a llegar. Rogelio levantó la linterna y, por un segundo, creyó ver la silueta de una persona moviéndose detrás de una columna. Dio un paso atrás. Revisó su radio para reportar, pero solo escuchó estática. Otra vez ese golpe. Y después otro, más insistente, como si alguien golpeara metal con los nudillos. ¿Hay alguien ahí?, dijo, sabiendo que no recibiría respuesta. La linterna empezó a fallar. Se apagaba y prendía, como si algo interferiera. El golpe cesó, pero en su lugar se escuchó otro sonido, el traqueteo de cadenas arrastrándose. Rogelio sintió que la espalda se le helaba. El sonido venía directo hacia él, lento primero, luego más rápido, como si algo se acercara con decisión desde el fondo. Retrocedió varios pasos, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe, haciendo un estruendo que retumbó en toda el área. Trató de abrirla, pero estaba trabada, como si alguien la empujara del otro lado. La linterna dio un último destello antes de apagarse por completo. Y entonces lo oyó un susurro ronco, justo a su lado, como si alguien pegara la boca a su oído. No te vayas todavía, no. Rogelio quedó paralizado. Sintió claramente un aliento helado recorrerle el cuello. Trató de gritar pero no logró emitir ni un sonido. Algo se movió detrás de él, muy cerca, como pasos arrastrados. Luego, un golpe seco detrás de su pierna, como si algo, o alguien, le hubiera tocado con intención. Cuando por fin logró reaccionar, empujó la puerta con todas sus fuerzas hasta que cedió. Salió casi cayendo hacia el pasillo principal, respirando agitadamente. Nunca supo cómo, pero la puerta volvió a cerrarse sola. Las luces del resto de la planta estaban normales, como si nada hubiera pasado. Corrió hasta la caseta del guardia y le contó todo, pero el guardia solo negó con la cabeza. Eso ya lo han dicho otros. Ese pasillo no está vacío. Rogelio pidió el cambio de área días después, pero lo que vivió ahí solo fue el inicio. Porque la segunda historia, la que contaba Ernesto, el operador de montacargas, hacía que la experiencia de Rogelio pareciera casi normal. Ernesto aseguraba que en la bodega vieja, donde almacenaban los pallets de latas defectuosas, algo caminaba por encima de las tarimas, como si observara desde arriba. Y lo que vio una noche, cuando fue a dejar un palet de retornables, lo dejó marcado para siempre. Ernesto siempre había sido de los más escépticos de la planta. Cada vez que alguien contaba algo raro, él era el primero en burlarse, diciendo que todo eran desvelos y supersticiones. Trabajaba manejando el montacargas desde hacía 10 años, y conocía la bodega vieja como la palma de su mano.
Era un espacio enorme, con techos altos y filas interminables de tarimas apiladas casi hasta tocar las vigas. Por la noche, cuando el movimiento bajaba, parecía un bosque de sombras, un laberinto donde la luz de los reflectores apenas alcanzaba a iluminar el camino. Aquella madrugada, lo mandaron a mover unos pallets de latas defectuosas al fondo del almacén. Era rutinario, pero justo esa noche el generador auxiliar de la bodega fallaba, y las luces de los pasillos se mantenían encendidas y apagadas como si alguien las manipulara. Ernesto encendió su montacargas y avanzó, dejando atrás el zumbido del área de producción. A medida que se adentraba, el aire se volvía más denso, más seco, como si cada metro que avanzara estuviera entrando a un lugar que no quería visitantes. El pasillo 3, donde debía dejar las tarimas, estaba casi completamente oscuro. Los reflectores parpadeaban sin ritmo, lanzando destellos que hacían moverse las sombras como si tuvieran vida propia. Ernesto frunció el ceño, pero siguió adelante. No pensaba dejarse impresionar por luces defectuosas. Sin embargo, cuando bajó la carga, escuchó algo que lo hizo detenerse. Pasos sobre las tarimas, arriba de él. Rápidos, ligeros, como si alguien caminara entre las cajas. ¿Quién anda ahí?, preguntó sin esperar respuesta. Los pasos se detuvieron. Luego, un golpe seco. Y después, otro, más fuerte, justo encima. Ernesto apagó el montacargas para escuchar mejor. El silencio que siguió fue tan profundo que el zumbido en sus oídos era lo único que oía. De pronto, un sonido que nunca olvidaría se dejó escuchar. Una respiración pesada. No humana. Era como si algo gigantesco inhalara profundamente, justo arriba de él, oculto entre las tarimas. Movió la luz del montacargas hacia arriba, pero no alcanzaba a ver gran cosa. Solo sombras. Muchas sombras. Fue entonces que una tarima, una entera, se deslizó lentamente hacia el borde como si algo la empujara y cayó al piso con un estruendo brutal, levantando una nube de polvo que hizo a Ernesto retroceder. No puede ser, murmuró. El polvo aún flotaba cuando vio algo entre las sombras de arriba. Dos puntos brillantes, como ojos reflejando la poca luz. No estaban a gran altura. Parecían estar inclinados hacia él, observándolo en silencio. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la columna. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Los ojos se movieron, se deslizaron hacia un lado con una fluidez antinatural, desapareciendo entre las tarimas. Entonces, algo cayó detrás de él. Un objeto pequeño. Una lata abollada. Rodó lentamente hasta chocar con su bota. Ernesto, temblando, se giró. Y escuchó claramente un susurro, no humano, no articulado, pero que transmitía una intención clara. Que se fuera. Arrancó el montacargas de golpe y salió sin mirar atrás. Mientras avanzaba por el corredor, algo golpeó las tarimas a sus espaldas, como si algo enorme saltara de una fila a otra. Golpes fuertes, secos, que los siguieron hasta que llegó a la zona iluminada. Solo cuando estuvo fuera de la bodega se atrevió a voltear y las luces del almacén se apagaron por completo, como si lo despidieran. Al día siguiente, Ernesto intentó contar lo ocurrido, pero nadie le creyó. Hasta que otro operador, días después, reportó haber visto sombras moviéndose entre las vigas. Y un tercero dijo haber escuchado risas ahogadas en la oscuridad. Todos hablaban de la bodega vieja como si algo allí dentro vigilara, esperando en los rincones altos, donde nadie alcanzaba a mirar. Pero lo que les ocurrió a Rogelio y Ernesto era solo la entrada a algo mucho más oscuro. Porque en la siguiente historia, la que vivió Teresa en el área de filtrado, se hablaba de una presencia que no solo observaba sino que seguía a las personas hasta el baño, el comedor y, a veces, incluso hasta sus casas. Teresa llevaba apenas 4 meses trabajando en el área de filtrado, uno de los sectores más ruidosos de toda la planta. Ahí el sonido era constante. Válvulas abriéndose, motores vibrando, el golpeteo del líquido presurizado viajando por tuberías gruesas que atravesaban el techo como raíces de un árbol metálico. A diferencia de otros, a ella le gustaba ese ambiente. Decía que el ruido la distraía de la soledad del turno nocturno. Pero poco a poco, comenzó a notar que el ruido no era lo único que la acompañaba. Todo inició con pequeñas cosas. Herramientas que dejaba sobre una mesa y aparecían al otro extremo. Pasos suaves detrás de ella cuando todo el personal estaba en su cambio de turno. Voces bajas, como susurros que se confundían con el sonido de las máquinas. Al principio, creyó que era cansancio. Pero una noche, mientras revisaba el manómetro de la filtración secundaria, sintió un tirón en su bata.
No leve, no como si se hubiera atorado, sino como si alguien la hubiera jalado desde atrás. Se giró de inmediato, pero no había nadie. El aire estaba frío. Mucho más frío que en el resto del área. Ella conocía esa sensación. Cuando había fugas de CO, el ambiente cambiaba drásticamente. Revisó, buscó señales, pero no encontró nada. La temperatura era normal en los sensores. El frío era solo a su alrededor. Como si algo invisible estuviera ahí pegado a su espalda. Días después, el comportamiento extraño aumentó. Una sombra, pequeña al principio, empezó a aparecer en su periferia. Oscura. Baja. Como si una figura se asomara por debajo de las máquinas y desapareciera cuando ella giraba. En una ocasión, mientras limpiaba una válvula, vio claramente un rostro reflejado en el metal pulido. No duró ni un segundo. Era pálido, ojos hundidos, boca abierta y estaba justo detrás de ella. Teresa soltó un grito y cayó hacia atrás, golpeándose el hombro. Cuando su compañero de turno llegó corriendo, todo estaba en orden. Nadie atrás. Nada fuera de lugar. Pero lo peor comenzó 2 semanas después. Una noche, durante la inspección rutinaria, se metió al túnel de mantenimiento que conectaba las tuberías principales con la sala de control. Era un pasillo estrecho, con iluminación mínima, usado solamente para verificar conductos internos. Estaba sola, como siempre. Llevaba su linterna frontal y una carpeta con las lecturas. A mitad del túnel, escuchó pasos detrás de ella. No eran ecos. No eran resonancias. Eran pasos firmes, lentos, que se acercaban con una cadencia irregular, como si la persona tuviera un pie arrastrando. Teresa sintió cómo se le erizaba la piel. Siguió caminando sin voltear. El sonido se hizo más fuerte. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz temblorosa. Los pasos se detuvieron. El silencio se volvió absoluto. Entonces, algo respiró en su cuello. Un aire helado, húmedo, que la hizo soltar un jadeo y girar la cabeza de inmediato. No había nadie, pero la linterna parpadeó y se apagó. El túnel quedó oscuro, total. No podía ver ni sus manos. Era un silencio pesado, opresivo, hasta que algo empezó a arrastrarse por el piso. Lento. Acercándose. Teresa retrocedió palpando las paredes, tratando de regresar, pero sus dedos tocaron algo frío, más frío que el metal, como si hubiese puesto la mano en un trozo de hielo. Lo retiró de inmediato y escuchó un susurro justo enfrente de ella, en la oscuridad total. No era un idioma. No eran palabras. Era un murmullo gutural que parecía moverse alrededor de ella, como si la estuvieran oliendo, examinando. Teresa sintió que algo rozó su tobillo. Luego su pantorrilla. Algo que se arrastraba, que respiraba demasiado cerca. Comenzó a correr. A ciegas. Desesperada. Chocando con tuberías, con paredes, pero avanzando como podía. Atrás de ella, algo seguía arrastrándose rápidamente, golpeando el suelo, casi alcanzándola. Sentía el aliento en su espalda. Sentía la cercanía de esa cosa, lo que fuera que fuese. Cuando por fin salió del túnel, cayó al piso del área de control. Los supervisores la encontraron llorando, con las manos heladas y rasguños en los brazos. Desde entonces pidió cambio de turno. Pero no importó. Porque la presencia comenzó a seguirla incluso fuera de la planta. La veía en los reflejos, en ventanas, en las máquinas apagadas. Una figura oscura, baja, de movimientos erráticos, que la observaba inclinando la cabeza hacia un lado. Muchos empleados pensaron que exageraba, hasta que un ingeniero aseguró haber visto a alguien pequeño correr debajo de una máquina, mucho más rápido de lo posible. Y otros reportaron sombras desplazándose en el túnel. Esa área estuvo a punto de ser cerrada, pero nunca lo hicieron oficialmente. Sin embargo, la historia más aterradora no era la del túnel ni la de la bodega vieja. Era una que pocos contaban, la del trabajador que desapareció en el área de Jarabes durante el apagón del 2014. Una historia que muchos intentaban ignorar porque sabían que había registros, testimonios y consecuencias que la empresa nunca pudo explicar. El apagón del 2014 fue algo que todos en la planta de Pepsi recordaban, incluso quienes no estuvieron presentes. A las 2:13 de la madrugada, un fallo en el transformador principal dejó sin energía a toda la zona industrial por casi 5 minutos. 5 minutos que parecieron horas para quienes estaban dentro, rodeados de maquinaria inmóvil, tinieblas totales y un silencio tan profundo que hacía temblar los huesos. Pero el área donde ocurrió lo peor fue la de Jarabes, donde trabajaba un operador llamado Hilario.
Hilario era un hombre tranquilo, reservado, de esos que no hablaban más que lo necesario. Su trabajo consistía en verificar los niveles de los tanques de mezcla y calibrar las válvulas que alimentaban las líneas de producción. Nada extraordinario. Pero esa noche, en plena revisión, todo quedó en silencio. Sin previo aviso, la planta entera se apagó. No hubo alerta. No hubo parpadeo. Solo oscuridad absoluta. Los tanques de jarabes estaban a varios metros de altura, conectados por pasarelas metálicas suspendidas en el aire. Sin luz, esos pasillos se volvían un abismo. Hilario prendió su linterna, pero solo iluminó lo justo para ver el ondulado suelo metálico bajo sus pies. Intentó comunicarse por radio, pero la interferencia era tan fuerte que solo escuchó estática. Empezó a caminar con cuidado, tratando de encontrar el panel principal para reportarse. Fue entonces cuando escuchó algo que nunca se había oído en esa área. Un golpe sordo dentro de uno de los tanques. No un golpe metálico normal, sino algo que sonó como si algo pesado hubiera caído en el interior, desplazando el líquido. Otro golpe. Y luego un chapoteo, lento, espeso. Hilario se detuvo. Los tanques estaban cerrados herméticamente. Eran contenedores gigantes donde nada podía entrar sin desmontarse una sección completa. Pero el sonido seguía, cada vez más fuerte, como si algo se moviese dentro del jarabe, intentando subir por las paredes internas. Hilario tragó saliva. Se acercó al tanque número 4, el que según el sonido tenía actividad. Puso la mano sobre la superficie metálica. Estaba helado. Demasiado helado para un tanque lleno de líquido caliente. Retiró la mano de inmediato y dio un paso atrás. Y fue entonces que escuchó algo desde adentro, un golpe seco justo donde su mano había estado. Como si algo lo imitara. Como si algo lo tocara desde dentro. Retrocedió rápidamente, pero el ruido continuó. Chapoteos. Golpes lentos. Un sonido viscoso que se acercaba a la compuerta principal, la que estaba a la altura de su pecho. Hilario, temblando, iluminó la compuerta con la linterna. Y vio una mano. Una mano pálida, con dedos largos, presionando desde adentro del óvalo metálico. Se marcaba perfectamente la forma. La palma. Los dedos. La presión. Como si algo humano estuviera dentro del tanque tratando de salir. Hilario dio un salto hacia atrás. La mano desapareció de inmediato. Pero al mismo tiempo, un segundo golpe retumbó desde arriba del tanque, como si algo enorme hubiera trepado y se desplazara por el metal. Las luces volvieron de golpe en toda la planta. Pero Hilario ya no estaba. Los supervisores tardaron casi 15 minutos en notar su ausencia. Revisaron pasarelas, escaleras, plataformas. Nada. Su radio fue encontrado tirado en el suelo, aún encendida pero sin señal. Lo buscaron por toda la planta. Incluso drenaron parcialmente los tanques, aunque nadie habló públicamente de eso. No hallaron cuerpos. No hallaron rastros. Solo encontraron algo que nunca explicaron oficialmente. Marcas largas, como arañazos, en el interior del tanque número 4, como si algo hubiera rasguñado desde adentro, pero los sensores jamás registraron que se hubiera abierto la compuerta o que hubiera ingreso externo alguno. Desde aquel día, el área de jarabes se volvió un lugar al que la gente evitaba ir a solas. Especialmente cuando había fallas eléctricas. Algunos operadores aseguraban escuchar, en noches demasiado silenciosas, golpes suaves desde adentro de los tanques. Otros decían que habían visto una sombra moverse por las pasarelas, algo que caminaba sin hacer ruido y desaparecía al encender cualquier luz. Ese incidente quedó marcado para todos. Pero aún faltaban dos historias más. Una de ellas ocurrida en el área de distribución, donde los trailers se estacionaban para carga nocturna. Un sitio donde los veladores afirmaban ver siluetas moviéndose entre las cajas, pero lo que vivió el jefe de embarques una madrugada hacía que nadie quisiera quedarse solo ahí. En el área de distribución, el movimiento nunca paraba del todo. Aún de madrugada, cuando la mayoría dormía, los trailers entraban y salían con su carga. Las luces del patio iluminaban apenas lo suficiente para ver las cajas alineadas, esperando ser transportadas. Ahí trabajaba Julián, jefe de embarques, un hombre serio que conocía cada rincón del patio, cada ruido normal, cada sombra que no debía estar ahí. Y según él, lo que vivió aquella madrugada no fue una sombra normal. Fue algo que no pertenecía a ningún lugar. Todo comenzó a las 3:27 de la mañana. Julián estaba verificando un pedido retrasado cuando notó que uno de los trailers, el que debía estar vacío, tenía la puerta entreabierta. No era algo extraño.
A veces los operadores no cerraban bien. Caminó hacia él con una linterna, molesto porque tendría que revisar nuevamente. Conforme se acercaba, sintió un aire helado salir de la caja del tráiler. Inusual, porque la noche era templada y ahí dentro no se manejaban productos refrigerados. Alzó la puerta poco a poco, y la luz de la linterna iluminó las tarimas. Todo parecía en orden hasta que escuchó un golpe, como si algo hubiera caído en el interior. Pensó que era una rata o un gato, así que avanzó un poco más. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, más cerca. Alumbró hacia el fondo del tráiler, esperando ver algún animal. Pero no había nada. Solo cajas estáticas, perfectamente acomodadas. Entonces la puerta del tráiler, la pesada puerta metálica que pesaba más que un adulto, se cerró de golpe, lanzándolo hacia la oscuridad. Julián casi deja caer la linterna. Se giró de inmediato y trató de empujar la puerta, pero no cedía. No había manera de que el viento la hubiera cerrado con tanta fuerza. Sentía el metal vibrar bajo sus manos, como si algo del lado exterior la sostuviera. Fue entonces que escuchó algo detrás de él. Un susurro. Pero no humano. Era áspero, irregular, como si alguien intentara hablar a través de una garganta llena de líquido. Sonaba más abajo de las cajas, como si algo estuviera debajo de ellas o arrastrándose entre los espacios estrechos. Julián alumbró el piso. Nada. Solo la sombra larga del borde de las tarimas. Luego se escuchó un golpe seco en uno de los lados del tráiler, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Y después otro. Y luego otro, más alto, más cercano. Como si algo grande se moviera afuera, golpeando, probando la resistencia. Julián sintió el corazón en la garganta. Apretó la linterna con fuerza y avanzó. El tráiler estaba oscuro, excepto por un pequeño halo de luz que entraba por la parte superior. Mientras avanzaba entre las tarimas, escuchó claramente que algo respiró cerca de él. Muy cerca. No humana. Una respiración profunda, ronca, que parecía salir de algún rincón del tráiler. Alumbró hacia todas partes, pero no veía nada. Solo sombras. De pronto, vio algo moverse. Entre las cajas, algo pasó arrastrándose rápido, tan rápido que solo alcanzó a distinguir una masa oscura, baja, que se escondió bajo una tarima. Julián apuntó la linterna hacia el hueco. Y lo vio. Dos ojos brillantes, hundidos, fijos en él. No parpadeaban. No tenían brillo humano. Eran opacos, casi húmedos, como si fueran de una criatura que no conocía la luz. La respiración se intensificó. Algo salió desde debajo de la tarima, arrastrándose, levantando el plástico envolvente de las cajas. Julián retrocedió. Tropezó. Cayó sobre una caja. La criatura avanzó un poco más. No era alta. No era baja. Era simplemente antinatural. La forma parecía cambiar con cada movimiento, como si sus extremidades se estiraran más de lo normal. La linterna falló. Parpadeó. Se apagó. Y el tráiler quedó en completa oscuridad. Julián escuchó el arrastre acercándose. Lento. Deliberado. Como si la criatura saboreara cada segundo. El hombre intentó levantarse, pero el espacio era muy reducido. Estaba atrapado entre cajas y metal. La respiración estaba sobre él. Sobre su rostro. Tan cerca que sintió el aliento helado rozarle la mejilla. La linterna volvió a encenderse sola. Y lo que vio lo hizo gritar. Una figura amorfa, con la piel pegada a los huesos, una mandíbula demasiado larga y ojos que no parecían mirar, sino absorber. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado y abrió la boca, emitiendo un sonido que no pertenecía a nada vivo. La puerta del tráiler se abrió de golpe desde afuera. Julián. ¿Qué estás haciendo ahí? Gritó uno de los operadores, sin saber qué ocurría dentro. La luz exterior bañó el espacio interno. La criatura desapareció en un parpadeo. Sin rastro. Sin sombra. Como si nunca hubiera estado ahí. Julián salió corriendo. Nunca quiso volver a entrar solo a un tráiler. Nunca más. Pero la última historia era aún peor. Era la que unía las sombras de la bodega, las criaturas del túnel, las presencias de los tanques y lo que Julián había encontrado en el tráiler. Una historia que involucraba a varios trabajadores y a un inspector externo que desapareció sin explicación. Una historia que cerraría el círculo de la oscuridad en esa planta. La historia final comenzó con la llegada de un inspector externo, un hombre llamado Bernal, especializado en auditorías de seguridad industrial. Había trabajado para varias plantas de bebidas en México, y era conocido por ser estricto, serio y extremadamente meticuloso.
llegó a la planta a las 11 de la noche para una inspección sorpresa. Su idea era revisar áreas que normalmente estaban tranquilas, para identificar fallas ocultas. Lo que no sabía era que esa noche, la planta estaba lejos de estar tranquila. Desde el inicio, varios trabajadores notaron algo extraño. Los sensores de temperatura fluctuaban, las máquinas hacían ruidos inusuales, y las cámaras registraban interferencias, como si algo pasara frente a los lentes pero fuera invisible. El guardia de vigilancia advirtió a Bernal, medio en broma, que esa planta se pone rara de noche. Bernal solo sonrió y siguió adelante. Su inspección empezó en Filtrado, donde Teresa aún se negaba a entrar sola, pero esa noche le tocó acompañarlo. Mientras caminaban por el pasillo de mantenimiento, los sensores marcaban variaciones de temperatura que iban desde los 10 hasta los 40 grados en segundos. Bernal frunció el ceño. Eso no era normal. Para el inspector, todo debía tener una explicación técnica. Fugas, fallas eléctricas, vibraciones, todo excepto lo paranormal. Pero entonces escucharon el susurro. El mismo susurro que Teresa llevaba meses escuchando. Una voz baja, gutural, que parecía venir de dentro de las paredes, moviéndose con ellos. Bernal se detuvo y pidió silencio. Lo escucharon de nuevo. Un murmullo que no tenía entonación humana. Teresa dio un paso atrás. Bernal anotó algo en su libreta, sin comprender el origen. Pero algo ocurrió que lo hizo retroceder. Una sombra cruzó el pasillo, una forma delgada, baja, que avanzó a gran velocidad justo enfrente de ellos. Bernal quedó pálido. Decidió seguir con su inspección, determinado a encontrar una explicación racional. Pero, conforme avanzaba a otras áreas, las cosas empeoraron. En los tanques de jarabe, escuchó los golpes desde el interior del tanque número 4. Los mismos que habían sonado la noche en que Hilario desapareció. Uno de los operadores trató de disimular su nerviosismo, diciendo que seguro era expansión térmica del tanque, pero el golpe siguiente fue tan violento que las luces parpadearon. Bernal se acercó con cautela. La compuerta vibraba y juró ver una hendidura marcada como si una mano hubiese presionado desde adentro. Luego fueron al patio de trailers. Julián, todavía tembloroso semanas después de su experiencia, les pidió que no se metieran solos. Pero Bernal era orgulloso. Abrió un tráiler vacío para revisar condiciones de seguridad y subió con su linterna. Todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que hacía parecer que la luz no alcanzaba a tocar las paredes. De pronto, algo golpeó el exterior. Luego otro golpe. Un arrastre. Una respiración aguda. Y la temperatura bajó de golpe. Julián gritó desde afuera que saliera. Pero Bernal no respondió. Cuando el operador abrió la puerta del tráiler, el inspector estaba en el centro, inmóvil, con la mirada perdida, murmurando algo incomprensible. Lo sacaron entre dos personas. Temblaba como si acabara de ver algo indescriptible. Esa noche su inspección no terminó. De hecho, jamás se completó. Pero lo peor ocurrió cuando Bernal insistió en revisar la bodega vieja, la más antigua de la planta, clausurada hacía años por problemas estructurales. A pesar de su estado, él quería ver si había filtraciones o plagas. Nadie quiso acompañarlo. Ni los veladores. Ni los operadores. Ni los ingenieros. Bernal entró solo. A las 3:11 de la madrugada, el guardia vio por las cámaras que la puerta de la bodega se cerró de golpe detrás de él. Intentó abrirla, pero no pudo. Se pidió apoyo. Dos supervisores corrieron para ayudar. Abrieron la puerta con palancas. La bodega estaba completamente oscura. Prendieron las lámparas. Avanzaron solo unos pasos. Y ahí encontraron la libreta de Bernal en el suelo, junto a su linterna rota. Sus notas eran ilegibles, como si las hubiese escrito en un ataque de pánico. Líneas torcidas, palabras incompletas, diagramas sin sentido. Dibujos de figuras delgadas, con ojos hundidos y extremidades largas, repetidos una y otra vez. Pero de Bernal no había rastro. Ni un zapato. Ni un casco. Ni una mancha de ropa. Nada. Decenas de empleados participaron en la búsqueda. Revisaron cada rincón de la bodega, cada orificio, cada espacio donde pudiera ocultarse. No lo encontraron. La policía revisó también. Drones, perros, todo. Mismo resultado. Desaparecido sin explicación. La empresa clausuró la bodega definitivamente al día siguiente. Sin anunciar nada oficialmente. Solo dijeron que era por razones de seguridad estructural. Pero los trabajadores sabían que no era la estructura la que era peligrosa. Era lo que había dentro.
Y durante semanas, varias cámaras de seguridad registraron sombras moviéndose por detrás de los tráilers, pequeñas figuras que cruzaban los pasillos de filtrado, golpes aislados en los tanques y respiraciones que se colaban en micrófonos industriales. La planta siguió operando. Los empleados también. Pero nunca dejaron de sentir que algo caminaba entre ellos, algo que no había nacido en este mundo, algo que encontró en los rincones oscuros de esa fábrica un hogar perfecto para ocultarse. Y hasta hoy, varios trabajadores de la Pepsi juran que, en las noches más silenciosas, cuando la maquinaria baja su ruido pueden escuchar el mismo susurro, ese murmullo oscuro, que anuncia que no están solos.